quien murió creyendo que era un fracaso, pero fue juzgado de otra manera por la historia. Vincent Van Gogh es un ejemplo clásico. Pensó que había fracasado toda su vida, vendió casi ninguna pintura y luchó con problemas de salud mental. Hoy es celebrado como uno de los más grandes pintores de la historia, lo cual es increíble cuando lo piensas. Pero era un perfeccionista y se negaba a exhibir sus obras. Su hermano tuvo una exhibición y le rogó que mostrara su trabajo, pero nunca estaba listo. En cierto modo, era su peor enemigo. Dato curioso, Theo murió un año después de Vincent. La esposa de Theo, Johanna, en realidad hizo la mayor parte del trabajo popularizando la obra de Vincent. Ignaz Semmelweis, y se le ocurrió la brillante idea de que los médicos deberían lavarse las manos antes de ver pacientes, particularmente antes de ver mujeres en trabajo de parto. Se dio cuenta de esto antes de la teoría de los gérmenes, y fue básicamente rechazado y burlado por la comunidad médica. Tuvo una crisis nerviosa y terminó muriendo en un manicomio por una infección después de ser golpeado por los guardias. Golpeemos al nerd que dijo que lavarse las manos salva vidas. El razonamiento erróneo era que los médicos de la época no necesitaban lavarse las manos, y era una afrenta a su conocimiento y superioridad sugerir eso. Soy un médico tan inteligente, puedo realizar una autopsia y luego ir directamente a cirugía. John Kennedy Toole se suicidó después de no poder conseguir que sus libros fueran publicados y perder su cátedra. Una década después de su muerte, su libro La conjura de los necios fue publicado y ganó el premio Pulitzer. Si mal no recuerdo, su editor era un idiota que no estaba interesado en ayudarle a conseguir que el libro fuera publicado. Entonces su madre trabajó incansablemente durante años para conseguir que el libro fuera publicado después de que J.K. muriera, y finalmente lo logró. Era una especie de heroína. Ludwig Boltzmann, físico teórico que sentó las bases para la mecánica estadística, que hoy se considera física fundamental. Pasó la mayor parte de su vida defendiendo sus teorías que fueron ridiculizadas por sus colegas. Se suicidó antes de que su trabajo fuera generalmente aceptado por la comunidad, y hoy es parte de cada curso de física de pregrados. Su ecuación que define la entropía está grabada en su lápida. Ludwig Boltzmann, quien pasó gran parte de su vida estudiando mecánica estadística, murió en 1906, por su propia mano. Paul Ehrenfest, continuando el trabajo, murió de manera similar en 1933. Ahora es nuestro turno de estudiar mecánica estadística. Tal vez sería sabio abordar el tema con cautela. Stieg Larsson, autor de La chica del dragón tatuado, murió repentinamente antes de que los libros fueran publicados. Nunca vio cómo explotaron globalmente. Nunca vio las películas. Nunca vio los cientos de millones de copias vendidas. Murió pensando que era un periodista con un proyecto secundario. Koto Kuwamura era el alcalde del pueblo de Fudai. Construyó un enorme y costoso sistema de muros con puertas de defensa contra tsunamis. En 2011, cuando el terremoto y tsunami de Tohoku golpeó, Fudai se salvó, pero Guakura había muerto en 1997 sin saber nunca cuántas personas fueron salvadas por sus defensas contra las inundaciones. Se excedió mucho en el presupuesto para obtener la altura extra para los muros, mientras todos los habitantes del pueblo estaban enojados por el desperdicio de gastos de impuestos. Solo una persona murió en 2011, un pescador que salió a revisar su bote. No fue también vilipendiado y expulsado de la política al final porque desperdició dinero en protecciones tan exageradas? Puede que lo esté confundiendo con una fábula antigua también. Alfred Wegener. Su teoría de la deriva continental fue ridiculizada, porque era de un trasfondo científico equivocado. Murió en una expedición sin saber si su teoría era cierta o no. Robert E. Howard. Inventó la fantasía de espada y brujería y creó Conan el Bárbaro. Se suicidó a los 30 años. Se suicidó después de enviar a su madre a un sanatorio. El tipo tenía problemas con envejecer. No es que lo culpe. Se suicidó después de que le dijeran que su madre nunca despertaría del coma en el que estaba. El doctor se lo dijo, salió caminando hacia su auto, y se disparó. Era un tipo raro, eso es seguro. Aunque después de su muerte, cuando los libros de Conan fueron redescubiertos unas décadas después por editores como L. Sprague de Camp, escribieron sobre él como si fuera algún tipo de hombre salvaje psicótico con todo tipo de problemas locos. Se puso tan mal que su amiga de toda la vida y la única mujer que amó, probablemente su única novia, Novaline Price, escribió un libro sobre él y el tiempo que pasaron juntos llamado One Who Walked Alone. Puede ser algo difícil de encontrar, pero hicieron una película bastante buena protagonizada por Vincent D'Onofrio como Howard. Básicamente era un tipo realmente dulce y sensible, pero ella tuvo que dejarlo porque no podía manejar sus cambios de humor salvajes o su falta de ambición para hacer algo más que escribir historias pulp. Pero aún lo amaba. En fin,
Todo esto para decir que era un tipo súper complicado, tan interesante como cualquiera de sus personajes, y vale la pena leer sobre él incluso si no eres un gran fanático de sus historias. One Who Walked Alone es una obra hermosa, y desgarradora incluso si nunca has leído una historia de Howard. Emily Dickinson vivió recluida, pensando que sus poemas no importaban, pero hoy es una leyenda literaria. No es cierto. Varias personas en su círculo social sabían que escribía poemas. Se los enviaba a muchos amigos y parientes. Y durante toda su edad adulta, múltiples personas le rogaron que publicara, incluyendo figuras literarias bien conectadas. 10 de sus poemas fueron incluso publicados en publicaciones periódicas sin su permiso mientras vivía. Philip K. Dick murió sin dinero y en la oscuridad a los 53, y ahora hay 19 películas taquilleras basadas en sus novelas de ciencia ficción. Desearía que hubiera vivido lo suficiente para ver Blade Runner. No sé, hombre, creo que habría estado divertido y decepcionado. Solo espero vivir lo suficiente para ver una adaptación cinematográfica de Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch o Vic. George Bizet murió a los 36 pensando que su ópera Carmen era un fracaso, pero después de su muerte se convertiría en una de las óperas más frecuentemente producidas de todos los tiempos. Es increíble cuántos de los números musicales de Carmen son instantáneamente reconocibles y mundialmente famosos. La vi por primera vez hace un par de años, y me quedé impresionado por cuánta música conocía. Alan Turing fue procesado por ser gay. Estoy seguro de que creía que había sido humillado y sus contribuciones a su país borradas. Ahora su trabajo es ampliamente reconocido. Murió después de ser reconocido como alguien que ayudó a los aliados a derrotar a los nazis. No toda persona marginada tiene mentalidad de víctima. Alan Turing creyó en sí mismo hasta el último día de su vida. Su gobierno lo acusó y condenó por indecencia grave por ser gay, lo castró químicamente, trató múltiples veces de dejar el país pero no pudo, y luego se suicidó solo un par de años después. Así le quitaron su autorización de seguridad para su trabajo. Tuvo un novio deportado por el gobierno al que sirvió. No sé si sintió mucho amor de su gobierno. Sus heroicidades fueron declasificadas durante su vida. ¿De qué diablos estás hablando? Bill Finger, engañado de su crédito por Bob Kane, murió sin dinero pero ahora es recordado como el verdadero creador de Batman. Franz Kafka realmente no se creía un fracaso. Solo odiaba con pasión su trabajo en la compañía de seguros. Pero pagaba bastante bien, lo trataba bien, y siguió escribiendo mientras trabajaba ahí. Yo diría que veía la burocracia como trabajos de oficina aplastantes del alma y aburridos, así que consideraba el mundo algo así como un fracaso porque estos trabajos estaban tan extendidos. Jonathan Larson, el creador del musical Rent, murió la noche antes del estreno del show. No exactamente lo mismo podrías decir. Pero nunca vivió para ver su creación reconocida como el musical más exitoso de su era, y aprender cuántas personas fueron realmente tocadas individualmente por su trabajo. Estaba pensando en Jonathan Larson también, pero para ser quisquilloso, y aún más triste en mi opinión, murió la noche antes de la primera vista previa, no del estreno. Si hubiera muerto después de las vistas previas, al menos habría conocido la gran respuesta a ello, incluso si no lo vio abrir oficialmente. Yo diría Claude Debussy. 1. Sus composiciones fueron desalentadas por los profesores que le enseñaron en su juventud. 2. Odiaba aparecer en público y dirigir conciertos, aunque los hizo ocasionalmente. 3. Tenía puntos de vista mordaces sobre el mundo musical, y las audiencias que escribió bajo el seudónimo Monsieur Croce. 4. Aunque fue reconocido con la Legión de Honor en 1902, tuvo un escándalo al año siguiente que resultó en un divorcio de su esposa, matrimonio con una nueva esposa, y la pérdida de muchos de sus amigos y partidarios. 5. Uno de sus principales enemigos, Camille Saint-Saëns, logró exitosamente prevenir la nominación de Debussy al prestigioso Institut de France. 6. Murió en París en 1918 mientras estaba siendo activamente bombardeada por los alemanes. 7. Se ha dicho que pasó un tercio de su vida descubriéndose a sí mismo, un tercio de su vida en la realización de sí mismo, y un tercio de su vida en la dolorosa pérdida de sí mismo. Hoy es considerado uno de los compositores más influyentes y famosos que hayan vivido, y se le acredita por sentar las bases para cómo sonaría la música del siglo XX. H.P. Lovecraft siempre fue bastante autocrítico. Escribía una historia y luego leía algo de Poe y decía, joder, soy una mierda. Pero también era realmente un fracaso. Murió muy pobre porque nadie quería leer sus cosas, y habría permanecido así si no fuera por amigos conocidos que presionaron para que sus cosas fueran publicadas póstumamente. Sí, pero también lo recordamos por ser realmente racista. Excesivamente racista. Más racista que cualquier otro.
el racista más poderoso de Nueva Inglaterra, aunque escribió algunas historias geniales, y generó muchos tropos populares. Lo que es curioso es que si no fuera por su racismo puede que no hubiera escrito las historias que escribió. Era ese miedo a la otredad que está por todas sus historias. Siempre es el otro el que es una influencia corruptora. Innsmouth es un pueblo deteriorado y en ruinas, con mestizaje a través de los profundos y al final, para el horror supremo del escritor, él mismo tiene algo de esa línea de sangre contaminada. Herman Melville murió en la oscuridad. Ahora Moby Dick es de nivel canónico. El Tiempo es el editor más raro. Curiosamente era semi-famoso por sus novelas anteriores, pero la gente probó Moby Dick y dijo, nah, esta no es buena. Ahora muchas personas dirían que es la mejor novela jamás escrita, yo incluido. Aaron Swartz cofundó Reddit y se quitó la vida después de que el gobierno federal decidiera presentar cargos acumulados contra él por descargar contenido de JSTOR. Es considerado un mártir por muchas personas hoy. Y ahora las grandes corporaciones están robando usando una cantidad absolutamente jodidamente mayor de datos sin aprobación o compensación a los creadores. Y simplemente se acepta. La investigación financiada por el gobierno debería ser de acceso abierto al público. Probablemente Évariste Galois fue rechazado de la Universidad de sus sueños 2 veces, rechazado de la Academia Francesa de Ciencias 2 veces, le dijo el famoso matemático Poisson que su trabajo era incomprensible, y murió a los 20 años en un duelo por una chica que le gustaba. Su trabajo revolucionó las matemáticas. Nick Drake era tan increíble, un visionario, y Jeff Buckley también luchó pero al menos obtuvo reconocimiento cuando estaba vivo. Tesla. Bueno, sabía que era un genio. No le importaba que Edison y otros robaran sus cosas porque para él no eran descubrimientos sino pequeños pasatiempos o ideas menores que tenía. Estaba trabajando en cosas mucho más grandes, trataba de descifrar el viaje en el tiempo, y la teletransportación e incluso le escribió a Mark Twain sobre varios experimentos que había conducido. También estaba trabajando en motores que absorben la energía cinética de todo alrededor, la convierten en energía potencial, y luego la convierten en energía cinética otra vez para las ruedas. Cuando Edison publicó una bombilla, Tesla presentó el encendido inalámbrico de todo uno caía en un pueblo a 50 millas de distancia. Realmente no se creía un perdedor, solo fuera de tiempo. El tipo predijo las computadoras y los teléfonos inteligentes. Esto está mal. En su tiempo fue celebrado como un genio. Y fue acreditado por inventar la red eléctrica. Originalmente su trato era recibir una regalía por cada dato generado. Esto lo habría convertido en el hombre más rico que haya vivido. Pero después el trato fue alterado, tenía contratos gubernamentales. Tenía unidades o medidas nombradas en su honor. Tesla absolutamente fue honrado y celebrado durante su vida. Terminó quemando puentes él mismo. Haciendo cosas como tomar contratos y gastar el dinero en proyectos completamente no relacionados y nunca entregar. Es un mito extrañamente persistente que fue incomprendido en su tiempo cuando fue todo lo contrario. Nicolás Copérnico. Y su libro revolucionario solo despegó después de que murió. Para ser justos, no podría haber sido diferente ya que solo fue publicado en el año que murió. Copérnico probablemente no se consideraba un fracaso en su lecho de muerte, tampoco sus contemporáneos. Era un funcionario eclesiástico razonablemente bien posicionado, con muchos logros en diferentes campos incluso fuera de la astronomía. Tampoco fueron de Copérnico y sus teorías particularmente controvertidos o atacados por círculos científicos o la Iglesia durante su vida e inmediatamente después de su muerte. Fue solo durante el tiempo de Galileo unos 50 años después que brevemente se volvieron controvertidos por asociación. John Keats. Aquí yace uno cuyo nombre fue escrito en agua. Realmente creía que sería olvidado, y que no había logrado nada. Ada Lovelace, la matemática genio que inventó la programación de computadoras en su adolescencia, trabajó con Charles Babbage por correspondencia en los diseños para la primera computadora. Ambos murieron antes de que la tecnología fuera desarrollada para realmente construir una computadora. Babbage tenía muchos otros logros a su nombre, pero Lovelace se dedicó a beber y apostar y murió sin saber nunca cuán importante sería su contribución al mundo. Bueno, fue menos que la tecnología no estaba desarrollada, y más que Babbage siguió gastando su dinero de inversión gubernamental en soñar con las siguientes versiones de su computadora en lugar de realmente construir los prototipos que querían, y eventualmente decidieron que sería más barato gastar el dinero en construir más acorazados que en perder menos. Ernest Shackleton, explorador antártico irlandés de finales del 1800. No sé si pensaba que era un fracaso, pero ciertamente no tuvo éxito ni cerca de lo que esperaba. Otros lo vencieron en sus objetivos, como llegar al Polo Sur primero.
Murió tratando de comenzar otra expedición, y estaba profundamente endeudado. Sin embargo, es conocido por cuando trató de navegar a través del océano Antártico en su barco el Edith Endurance, que quedó atrapado en el hielo y se hundió. Llevó a sus hombres al hielo, y establecieron campamento y sobrevivieron por creo que más de un año antes de que él y unos pocos hombres tomaran un pequeño bote abierto a través de miles de millas de mar hasta una pequeña estación ballenera en una isla desolada. Pudieron enviar ayuda de vuelta para rescatar al resto de los hombres. Nadie murió. Mientras fue brevemente elogiado, no fue hasta después de su muerte que se convirtió en un símbolo de perseverancia y liderazgo increíble. Cuando el desastre golpea y toda esperanza se ha ido, ponte de rodillas y reza por Shackleton. Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe fue totalmente famoso en su vida. Era uno de los pocos escritores que los estadounidenses ordinarios reconocían el nombre. Era conocido como una de las mentes literarias más agudas del país. Sus conferencias fueron muy bien atendidas y elogiadas al igual que sus críticas. Y El Cuervo fue un éxito monstruoso. El mayor problema era que eso no se traducía en éxito financiero en el siglo XIX. Las leyes internacionales de derechos de autor aún no existían. Él y Dickens se consolaron mutuamente sobre eso durante la gira arrasadora de Dickens por América, y su trabajo era esporádico. Aún lidiaba con depresión, dolor, enfermedad e inestabilidad emocional. Murió pobre, no como un fracaso y definitivamente no desconocido. Y su fama solo ha aumentado desde su muerte. Edith, mientras los tengo a todos aquí. Si alguien es fanático de Poe, y no ha visto la fabulosa La caída de la casa Asher de Mike Flanagan, deberían verla totalmente. Está en Netflix y hace un trabajo increíblemente bueno tejiendo tantas historias y poemas de Poe en todo. Hay tantos huevos de Pascua de Poe también. Además, Mark Hamill interpreta a un villano total y es increíble. Échenle un vistazo. Siempre encuentro la historia de Frida Kahlo y Diego Rivera súper interesante. Mientras estaban vivos ella vivió torturada en su sombra. Pintó reflexiones tan significativas de su propia vida y lucha y desamor, y él era abrumadoramente famoso. Ahora que ambos están muertos, ¿Diego quién? ¿Mi amigo? El trabajo de Frida es impresionante. ¿Diego quién? ¿Mi amigo? Es el tipo en el billete de 500 pesos, así que aún sigue siendo bastante famoso para cualquiera que compre comestibles y esas cosas. Vi una exhibición conjunta del trabajo de Rivera y Kahlo sufrió en comparación. Rivera realmente podía pintar, Kahlo no podía. Entiendo que Diego es una figura central en la elevación del arte folclórico latinoamericano. Creó una enorme colección de obras que llevó a que fueran más reconocidas como importantes. Albert Sen, un músico británico nacido en Pakistán que ganaba dinero extra trabajando como extra en películas y televisión producidas por británicos en los 70 y 80. Uno de estos roles menores fue un hombre en un mono naranja cuando Ciudad Nube a toda prisa en El Imperio contraataca. Murió en 2019, sin dinero y no reconocido en un hogar de cuidados. Completamente inconsciente de que este pequeño personaje había alcanzado un seguimiento de culto masivo entre los fanáticos de Star Wars, puramente porque corrió sosteniendo una máquina de hacer helado como si su sustento dependiera de ello. Estaba completamente inconsciente de que este personaje ahora tenía un nombre, carta de intercambio, figura de acción y era frecuentemente cosplayado por fanáticos. Por otro lado, según su hija, era alcohólico y violentamente abusivo cuando estaba borracho, así que tal vez fue karma que nunca se enterara de su fama. Charles Baudelaire. La mayor parte de su trabajo fue publicado después de su muerte, y estaba lleno de dudas sobre sí mismo. Baudelaire tuvo momentos de notoriedad, conseguir que partes de Flair fueran prohibidas, pero ningún éxito comercial real. Vivió en pobreza relativa durante la mayor parte de la última parte de su vida. Su cosa infame era el rechazo repetido por la Académie Française, por un grupo de literatos ahora olvidados. Einstein llamó a su teoría de una constante cosmológica su mayor error. En realidad podría ser una manera de explicar elocuentemente la energía oscura, la fuerza misteriosa o fuerzas que impulsan al universo a expandirse cada vez más rápido en lugar de ser frenado por la gravedad. Tenemos una historia bastante famosa sobre el acueducto en Australia Occidental. El ingeniero jefe, Theo O'Connor, se suicidó después de ataques de la prensa sobre el esquema de agua de Goldfield. Montó su caballo hasta la playa y luego se disparó. Algunos relatos dicen que montó hacia el agua primero. No estoy seguro si eso es cierto. De todos modos, el mismo acueducto aún suministra agua a algunos pueblos del interior hasta el día de hoy. Confucio, nacido Kongyu o Confuci, murió antes de que sus ideas se volvieran ampliamente populares, y la filosofía fundacional de la cultura china. Durante su vida, Confucio fue un filósofo y maestro que viajó por varios estados chinos intentando encontrar un gobernante que implementara sus ideas políticas y sociales.
Fue generalmente recibido con respeto, pero sus ideas no encontraron apoyo duradero entre los gobernantes que visitó, y nunca logró su objetivo de una posición política significativa. Fue solo después de su muerte en 479 a.C. que sus discípulos y seguidores continuaron predicando y elaborando sobre sus doctrinas. La colección de sus dichos y hechos, conocida como las Analectas, fue compilada por sus estudiantes mucho después de su fallecimiento. El confucianismo recibió sanción oficial del Estado, y se convirtió en la ideología oficial del sistema imperial chino durante la dinastía Han, 206 a.C. 220 después de Cristo, siglos después de su muerte. Hoy, es ampliamente considerado uno de los individuos más influyentes en la historia humana. J.C. Daniel era un pequeño empresario y cineasta de Kerala, India, quien en los años 1930 decidió hacer la primera película en Malayalam, idioma de Kerala. Pasó por muchas dificultades para hacer su película en una época cuando no era ni financieramente factible, ni fácilmente aceptado debido al ambiente sociocultural de la época. Su película se estrenó, pero tuvo que enfrentar la ira de individuos conservadores, así como pérdidas financieras. Su película fracasó y pronto estuvo endeudado. Nunca tuvo la oportunidad de hacer una película otra vez, y los rollos de su película fueron accidentalmente destruidos en un incendio mientras él miraba impotente. Sus acciones sin embargo tuvieron un impacto y ayudaron a crear el cinema malayalam, pero murió pobre y en miseria, sin nunca entender la verdadera extensión de lo que había comenzado. Hoy es considerado como el padre del cinema malayalam, con el honor cinematográfico más alto del estado de Kerala siendo nombrado en su honor. Bach estaba algo en el mismo barco, pero no en los niveles extremos como Van Gogh. Sus composiciones fueron rechazadas y juzgadas como anticuadas durante su vida mientras ganaron reconocimiento muchos años después. Epaminondas de Tebas murió en el campo en Mantinea en 362 a.C. genuinamente creyendo que había fracasado, cuando de hecho acababa de entregar una de las victorias más consecuenciales en la historia griega. F. Scott Fitzgerald podría ser considerado uno. Ahora sí experimentó éxito temprano como escritor con A este lado del paraíso y Los hermosos y malditos. Pero es interesante que su novela más famosa por mucho, El Gran Gatsby, no se vendió bien en su vida. En la vida posterior, abandonó escribir novelas por películas pero no tuvo éxito y murió quebrado y amargado por ello. Murió muy joven a los 40. Como todo estudiante de secundaria estadounidense sabe, El Gran Gatsby se convirtió en un mega bestseller, y es a menudo celebrado como el ejemplar de la ficción estadounidense. Fitzgerald nunca lo supo. Quien murió sintiéndose un fracasado, pero la historia demostró lo contrario. Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.